Vi a una mujer descalza con 2 bebés en brazos y no pude seguir de largo. Así empezó todo. No fue una visión ni un mal sueño. Fue en plena carretera, bajo un sol que partía la tierra, cuando mi vida dio un giro que todavía no termino de entender. Esa mañana el motor sonaba parejito, como cuando uno ya agarró el ritmo y el cuerpo se rinde al camino. Iba por la costera, rumbo a Mazatlán, con una carga de frutas congeladas que ya olían a fin de semana. El mar se adivinaba a lo lejos, pero el calor subía desde el asfalto como si viniera del infierno. Dentro de la cabina olía a diésel, a café viejo y a silencio. Ese silencio que solo los que manejan solos conocen. No asusta, pero pesa. Fue justo después de una curva sin nombre. Yo iba con los ojos medio cerrados, siguiendo la línea blanca sin pensar, cuando la vi, descalza, parada al borde del camino, con el brazo extendido y el pulgar apuntando a la nada. Pero no era una petición de aventón cualquiera. Había desesperación en su gesto, en la forma en que se encogía bajo el sol. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un golpe en el estómago. No parecía esperar nada de nadie. Si alguna vez frenaste sin pensar, solo porque algo en el pecho te gritó más fuerte que cualquier miedo, quédate conmigo. Y si puedes, comenta de dónde estás escuchando esta historia. Este canal apenas empieza, y cada palabra tuya nos acompaña en la ruta. Suscríbete si sentís que la vida también te cambió en un día cualquiera. Gracias por estar. Frené el camión un poco más adelante. Por el retrovisor la vi dudar un segundo antes de venir corriendo, con pasos cortos y doloridos. Abrí la puerta del copiloto. Me miró como si no supiera si yo era real o un espejismo. Tenía los labios rotos, los ojos hinchados por la sal y el sol, y los brazos exhaustos de tanto sostener esos cuerpos. Uno de los bebés gimoteó bajo, con ese llanto seco de quien no tiene más lágrimas. El otro no se movió. ¿A dónde va, señora?, le pregunté, intentando mantener la voz calmada. Tardó en responder con la respiración entrecortada. «Lejos de aquí», susurró. «Lo más lejos que usted pueda llevarme». No hice más preguntas. Solo extendí la mano para ayudarla a subir. Subió despacio, como si cada movimiento le doliera en el alma. Se sentó con los niños en el regazo, agarrada a la puerta, sin recostarse. Le pasé una botella de agua y una de esas barritas de cereal que les dan a los cargadores. Aceptó con un gesto de cabeza, la mano temblorosa. «Dios se lo pague, señor». Volví a manejar con las manos sudando sobre el volante, intentando comprender qué estaba haciendo. La verdad, no lo sabía, pero había algo en esa mujer. Algo en la forma en que sostenía a sus hijos, como alguien que protegía algo más que carne, como alguien que cargaba promesas o secretos, y ahí fue cuando empezó la extraña sensación, como si con cada kilómetro tuviéramos menos tiempo, menos camino, menos oportunidades. Durante varios minutos el silencio regresó, pero ahora era diferente. Era un silencio cargado, lleno del sonido del motor y el golpeteo del viento contra los espejos. Yo la miraba de reojo, sin querer parecer entrometido. Ella seguía ahí, quieta, con los ojos perdidos en el horizonte, como si esperara ver algo o a alguien. Bebió un poco de agua y, con la punta de los dedos, mojó los labios del bebé que lloraba. Después rompió en un llanto bajito, casi sin ruido. No gritaba, no se quejaba, solo unas lágrimas que bajaban calladas hasta su cuello. «Gracias, señor», susurró de nuevo. No sabía si hoy íbamos a llegar vivos a ningún lado. La palabra vivos me dejó frío. ¿De dónde venía esa mujer? ¿De qué huía tan fuerte que apenas podía hablar? Y ahí, mientras manejaba, empecé a notar cosas que no cuadraban. La forma en que miraba los espejos, cómo cubría demasiado los rostros de los niños, aún con ese calor infernal, y ese olor raro, casi metálico,
que a ratos salía de las cobijas. No era solo sudor ni polvo, era como si algo más estuviera escondido ahí, y no era solo miedo. Pero no pregunté, porque a veces preguntar es romper lo poco que queda, y en ese momento yo solo quería que ella sintiera que ahí, aunque fuera por un rato, nadie le iba a hacer daño. Pasamos un par de retenes sin problema. Yo saludaba como siempre, mostraba los papeles del cargamento y nadie se fijaba en la mujer ni en los niños. Ella se hacía chiquita en su asiento, bajaba la cabeza y apretaba más fuerte a los bebés, como si quisiera volverse invisible. Cuando retomamos la velocidad después del segundo retén, no aguanté más y le dije, sin mirarla, no le voy a preguntar nada, pero si en algún momento necesita decir algo, aquí estoy. No respondió, pero unos segundos después escuché un suspiro largo, como si soltara una piedra que llevaba clavada en el alma. Y eso fue suficiente. No necesitaba más, por ahora. Fue al pasar por una curva entre cerros que lo noté. Un par de motos, lejos, en el retrovisor. No venían rápido, pero tampoco se alejaban. En la carretera eso no es raro. Puede ser cualquiera, desde repartidores hasta gente perdida. Pero había algo en la forma en que se movían que me dejó inquieto. Uno llevaba un casco oscuro, demasiado oscuro para ese sol. El otro tenía algo colgado al costado, no se veía bien, pero parecía pesado. Bajé un poco la velocidad, como para dejarles pasar, pero no lo hicieron. Se mantuvieron detrás, como si estuvieran esperando algo. Marisol, porque así me dijo que se llamaba, bajito. Cuando ya llevábamos más de una hora en silencio, apretó a los niños contra su pecho al notar mi cambio en la velocidad. No dijo nada, pero sus ojos buscaron los míos como si ya supiera que algo no andaba bien. Yo traté de sonreír, de hacerle creer que todo estaba bajo control, pero mis manos empezaron a sudar en el volante. Tranquila, le dije. Seguramente solo van para el mismo lado. Ella asintió, pero se notaba que no lo creía. El bebé que iba dormido empezó a moverse, incómodo. El otro seguía en un llanto bajito, como si también presintiera que el aire estaba cambiando. Al llegar a un tramo más recto, aceleré un poco, a ver si los dejábamos atrás. Pero las motos también aceleraron. No lo hacían de golpe. No querían llamar la atención, pero se notaba que nos seguían. Fue entonces cuando ella rompió el silencio, con la voz más ronca que le había escuchado. Si me alcanzan, no se detenga. Pase lo que pase, no se detenga. Me giré hacia ella sorprendido. ¿Quién?, pregunté. Pero ella solo negó con la cabeza, apretando los dientes. Y por primera vez vi terror de verdad en su cara. En ese momento entendí que no era una mujer cualquiera huyendo de un mal matrimonio o de la pobreza. Lo que llevaba en brazos, y tal vez dentro de ella, era más pesado que los niños. Había algo más, algo que la hacía mirar cada cruce, cada retrovisor, como si esperara que el infierno apareciera en cualquier momento. El camión, normalmente un lugar de rutina y control para mí, se volvió un espacio extraño, como una cápsula de nervios que iba rodando a toda velocidad por la nada. La carretera seguía igual que siempre, pero yo ya no era el mismo. Sentía como si el aire adentro se pusiera más espeso. Vi un letrero viejo que indicaba un túnel en desuso, unos kilómetros más adelante. Lo conocía. Alguna vez tuve que parar ahí por una fuga de aceite. Estaba casi abandonado, con los muros despintados y marcas de grafiti por todas partes. Sin pensar demasiado, apreté el paso y me desvié por una ruta lateral rumbo al túnel. Marisol me miró sin preguntar nada. Solo abrazó más fuerte a sus hijos y murmuró una oración en voz muy baja. No supe qué decía, pero por dentro yo también empecé a rezar. El túnel estaba oscuro y lleno de eco, como una garganta vieja tragándose nuestros miedos. Apagué las luces apenas entramos, para no dar pistas.
Las motos venían más lejos, pero las vi doblar por el mismo desvío unos segundos después. Mi corazón empezó a golpear el pecho como si quisiera salirse. Estacioné el camión en diagonal, atravesando la entrada del túnel, bloqueando el paso. Bajé un poco la ventanilla. Sentí el aire húmedo entrar con olor a óxido y orina vieja. Le pasé a Marisol una manta que tenía atrás del asiento y le dije que se agachara con los niños. Ella obedeció sin decir palabra. Estaba pálida. Pasaron segundos que parecían minutos. Las motos se detuvieron afuera. Escuché pasos, voces, una risa seca. Alguien golpeó con fuerza la puerta del copiloto. «Sabemos que... ¡Están ahí!», gritó una voz ronca con acento del norte. «Solo queremos lo que nos pertenece». Yo no contesté. Las manos me temblaban, pero me quedé quieto, aferrado al volante, como si eso fuera mi único escudo. Marisol comenzó a llorar en silencio sin moverse. Sus hijos dormían, ajenos al miedo que se desbordaba en la oscuridad. Y entonces, de golpe, todo cambió. Se escucharon sirenas a lo lejos, primero como un zumbido, luego más claras, más fuertes. Las voces afuera se apagaron de inmediato. Unos pasos apresurados. Después el ruido seco de las motos arrancando a toda velocidad, alejándose por el mismo camino por donde habían venido. Yo no entendía nada. No había llamado a nadie. Miré a Marisol, que seguía encogida, con los ojos cerrados, murmurando algo entre dientes. «¿Usted?», le pregunté. Ella negó con la cabeza. «Mi amiga, antes de morir, dijo que si algo salía mal, alguien sabría qué hacer». La frase me quedó dando vueltas como un eco. En pocos minutos, la entrada del túnel se llenó de luces azules y gritos de comando. Era la policía naval. 4 camionetas blindadas, hombres armados, rostros serios. Uno de ellos se acercó a la puerta del conductor con cautela. Le mostré las manos. Le conté todo en voz baja, sin adornos. Señalé a Marisol y a los niños. Cuando vio a los pequeños, el agente bajó el arma y llamó por radio. «Los encontramos», dijo. «Están vivos». No entendí el peso de esas palabras hasta que vi cómo otro oficial se llevó las cobijas con cuidado, como si fueran pruebas de algo muy grande, porque lo eran. Nos retuvieron un par de horas para tomar declaraciones. Revisaron todo el camión, cada rincón, cada caja de mi carga. Dentro de una de las mantas que envolvía a los bebés, encontraron 2 pequeños paquetes sellados, del tamaño de un pulgar. Eran tarjetas de memoria. Una de ellas tenía grabaciones, voces, órdenes, rostros, evidencia directa de algo que yo ni alcanzaba a comprender del todo. Uno de los agentes me dijo en voz baja: «Esto puede tumbar a varios nombres grandes». Me quedé en silencio. Sentía que había sido parte de algo enorme, sin haberlo pedido. Marisol fue llevada bajo custodia, pero con protección total. Le dieron una identidad nueva, un lugar donde quedarse. Yo no pude despedirme. Solo me dijeron que estaba a salvo. Regresé al camión solo, con las piernas flojas y el alma dando vueltas. Esa noche dormí estacionado detrás de una gasolinera, con el ruido de los autos pasando y la imagen de ella todavía en el asiento del pasajero. Me preguntaba si estaría bien, si recordaría mi nombre, y si en algún rincón de su nueva vida sabría que yo solo fui un camionero, pero uno que decidió parar. Pasó un año. No supe más de ella, ni de los niños, ni de los agentes. Seguí trabajando, aunque por un tiempo pensé en vender el camión. Me había quedado como una especie de sombra encima, como si llevara marcas que los demás no veían, pero yo sí. Hasta que un día, en un parador cerca de Guadalajara, me llamaron por mi nombre completo. Era raro, porque casi nadie lo sabe. Un empleado del lugar me entregó un sobre sellado, sin remitente. Dentro, una carta escrita con letra sencilla y recta. Era de Marisol. Contaba que sus hijos estaban bien, que vivían en una casa segura, que ella estaba estudiando para ser maestra de primaria.
Decía que las grabaciones que llevaba dentro, literalmente dentro de su cuerpo, fueron la clave para cerrar aquel campo maldito donde tantas mujeres eran tratadas como cosas. También decía que hablaba de forma anónima en conferencias sobre trata de personas, que no usaba su verdadero nombre, pero que cuando contaba su historia siempre mencionaba un camión rojo, viejo, donde volvió a respirar por primera vez. Y al final firmaba como la que usted decidió no dejar atrás. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la guantera, al lado del rosario que cuelga desde que empecé en esto. No lloré, pero me quedé largo rato con las manos quietas en el volante, como si todo lo que había vivido ese día, hace un año, recién ahora terminara de acomodarse dentro de mí. Después de eso, nunca más dudé en parar por alguien, porque aprendí que a veces lo que salvas no es solo una vida, es una historia, y que uno no siempre entiende por qué le tocan ciertas rutas, pero sí puede elegir cómo las maneja. El camión, ese mismo camión viejo que pensé en vender, todavía anda por ahí. Lo lavé por fuera, le cambié los espejos, pero nunca toqué el asiento del copiloto. Quedó tal cual, ella lo dejó. Algunos colegas dicen que estoy loco, que debería cambiarlo todo, pero yo no quiero. Ese asiento cargó algo más que personas. Cargó silencio, miedo, fe y esperanza. Se volvió símbolo de algo que no tiene nombre, pero que yo sí sentí. Y cada vez que paso por ese túnel, bajo un poco la velocidad y bajo el volumen del estéreo, es mi forma de agradecer y de recordar. Si alguna vez viviste algo que no sabes cómo explicar o crees que estas cosas no pasan por casualidad, contalo. Abajo, comenta desde dónde estás escuchando esta historia. Este canal recién empieza y cada historia que compartimos acá es un pedacito de lo que somos en la ruta. Si podés, deja un like, suscríbete y mándale este video a alguien que confíe en vos. Gracias por quedarte hasta el final. De verdad.